Muy buenos días. En esta oportunidad vamos a analizar el segundo instrumento gerencial del sistema de manejo de proyectos referido a las redes de desempeño. Como habíamos dicho, al analizar la asignatura de administración de proyectos, reconociendo que existen softwares especializados para este efecto, el método manual se basa en el sistema de manejo de proyectos que constituye un conjunto de 4 instrumentos gerenciales para la planificación, la organización y la dirección y el control de la ejecución de los proyectos de inversión. En este caso, integrado por el marco lógico que ya habíamos visto en 2 clases anteriores, ahora las redes de desempeño y posteriormente el cronograma de ejecución y el diagrama de responsabilidades. Dicho esto, vamos a ingresar a analizar la red de desempeño, que consiste en un método gráfico para diagramar la implementación de un proyecto que posibilita organizar las tareas para optimizar su integración, considerando el total de las actividades referidas a tiempos y recursos necesarios para su realización. Podemos decir también que es una representación gráfica de las relaciones entre las tareas del proyecto que permite calcular los tiempos mínimos requeridos para culminar exitosamente la ejecución de un proyecto. Posiblemente la finalidad esta de la red de desempeño, el calcular el tiempo mínimo requerido para ejecutar en forma correcta un proyecto, sea el aspecto principal de mayor utilidad en lo que viene a ser el sistema de manejo de proyectos. La utilidad para la ejecución de proyectos de la red de desempeño radica en el hecho de que, en función a la aplicación de los métodos de programación a ser analizados, me refiero al PERT y al CPM, podrá ser posible calcular bajo distintos escenarios la optimización del empleo del tiempo y, por ende, de los costos estimados en condiciones normales, por lo que permite el cálculo de la ruta crítica. Podemos anticipar diciendo que el concepto de la ruta crítica se refiere al camino que tiene que transitar por las actividades de mayor duración para de esta forma determinar el menor tiempo posible para ejecutar correctamente un proyecto. Vamos a hacer referencia a las recomendaciones fundamentales para la construcción de una red. Si ustedes recuerdan, ya cuando hablamos del marco lógico, habíamos dicho que era necesario identificar todas aquellas actividades que involucran la ejecución de un proyecto. Y habíamos puesto un ordenamiento lógico en la casilla correspondiente a la primera columna y a la cuarta fila. Me refiero a la casilla de los objetivos a nivel de actividades. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para construir una red es identificar todas esas actividades que involucra la realización de un proyecto, lo que significa descomponer el proyecto en actividades e identificar el suceso de inicio y el suceso de fin y también la simultaneidad existente. ¿A qué se refiere esto? A que en función de cada actividad nosotros tenemos que ver cuál es la actividad precedente, cuál es la actividad de inicio, en este caso el nodo de inicio, y obviamente cuál vendría a ser el nodo de finalización de cada actividad, y adicionalmente hacer un análisis respecto a la posibilidad de llevar a cabo actividades en forma paralela, que se refiere a la simultaneidad de las posibles actividades existentes. Un segundo paso se referiría a cuantificar las características de cada actividad, debiendo definirlas y calcular la cantidad de tiempo, vale decir, la duración, que podrá ser medida en horas, días, semanas, meses, necesaria para llevarlas a cabo mediante el método a ser elegido, el PERT o el CPV, que le prestaremos principal atención al terminar este capítulo. En tercer lugar, procedemos a diseñar la red en función a lo que ya hemos dicho, en función a los nodos que sean necesarios y las actividades que implique llevar a cabo el proyecto,
identificando por un lado la simultaneidad de las posibles actividades y por otro estableciendo la duración de cada una de las actividades consideradas. Entonces procedemos a diseñar la red con base al número y las relaciones existentes entre nodos y actividades que impliquen el proyecto, identificando, aquí viene algo nuevo, la existencia de holguras, que vienen a ser los tiempos libres que permite la simultaneidad de actividades, y además el establecimiento de hitos, que son los momentos importantes para realizar el seguimiento, la supervisión y el control de la ejecución de un proyecto. Por último, lo que corresponde calcular es la ruta crítica, que deberá transcurrir por las actividades de mayor duración, como ya dijimos antes, a objeto de culminar todo el desarrollo del proyecto en el menor tiempo posible. O sea que la ruta crítica nos va a establecer el tiempo mínimo que requerimos para llevar a cabo un proyecto y por tanto el camino que debemos seguir para lograr con éxito el llevar a cabo un proyecto. Una red propiamente dicha se define como un grafo, vale decir un conjunto de puntos, en este caso nodos, unidos entre sí a través de flechas o arcos que representan las relaciones entre las tareas y actividades de un proyecto. Las flechas del grafo, los arcos, corresponden a las actividades del proyecto, vale decir que cada actividad va a estar representada por una flecha o un arco. En ese caso, como habíamos dicho, para iniciar una actividad, en este caso la actividad A, va a ser necesario definir el primer nodo, el nodo número 1, que da, reitero, inicio a la actividad A, y un segundo nodo donde tiene que terminar, tiene que concluir esta actividad. Entonces, los nodos o eventos, estos círculos del grafo, son representados por círculos que corresponden a instantes del proyecto para el inicio o conclusión de cada actividad. En ese sentido, cada uno de los nodos puede representar hasta 2 instantes distintos. ¿Por qué? Porque como se puede apreciar en este segundo gráfico, el nodo 2 permitiría el inicio de más de una actividad. La actividad A, la actividad C y la actividad D, en el caso del ejemplo. De tal manera que en función a que existan actividades simultáneas, en este caso la A, la C y la D son actividades simultáneas o de inicio y desarrollo paralelo, un mismo nodo podrá servir para el inicio de estas 3 actividades. En este otro gráfico podemos darnos cuenta de que a pesar de que las 3 actividades que hemos nominado, la B, la C y la D, inician en el mismo nodo 2, no precisamente terminan en forma conjunta. ¿Por qué? Porque de acuerdo al grafo, en este caso la actividad B va a terminar en el nodo 1, nodo 3, y va a dar origen en este nodo a otra actividad, a la actividad E, que recién va a ser la que termine en el nodo 5. Al contrario, la actividad C, que habíamos considerado como simultánea, se inicia en el nodo 2 y termina directamente en el nodo 5. Y por último, la tercera actividad simultánea, la D, se inicia en el nodo 2, termina en el nodo 4 y da lugar a otra actividad, a la F, que iniciaría en el nodo 4 y terminaría en el nodo 5. Entonces podemos decir que tendrán que existir tantos nodos como inicios y finales del número de actividades programadas para terminar la ejecución de un proyecto. A ver, ¿a qué se refiere esto? Si hacemos un análisis, vamos a ver que existen 1, 2, 3, 4 y 5 nodos en este diagrama, en esta red. Y sin embargo, en esta red, gracias a estos 5 nodos, es posible el establecer la existencia de un mayor número de actividades. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, esta última parte a eso se refiere, a que podrán existir la cantidad de nodos necesarios para dar inicio y conclusión a un número distinto o igual, podría ser, de actividades que conformarían la red de desempeño de un proyecto. Bueno, en relación a los hitos, ya habíamos adelantado algo y decimos que son representados en este caso por rectángulos, por banderas, y se utilizan como marcadores o puntos de control. Indican las fechas o puntos dentro del proyecto que se han de tener en especial consideración para su control y seguimiento. Esto también ya habíamos anticipado.
Generalmente los hitos se localizan en los nodos. El nodo es un punto en el cual se inicia o acaba una actividad, en este caso en los nodos que acaban la actividad, donde se acumulan la terminación de varias actividades a la vez. Entonces, si analizamos el ejemplo sencillo de la red que estamos utilizando, podemos ver de que en el nodo 5 va a ser en el único en el cual concluya más de una actividad, en este caso 3 actividades. La actividad E, la actividad C y la actividad F. Entonces, esta acumulación de actividades nos obliga a establecer en el nodo 5 el hito correspondiente para efectuar un especial seguimiento, control y evaluación de la ejecución de un proyecto. Ahora bien, habíamos hecho referencia a la ruta crítica y volvemos a repetir que consiste en la secuencia de las tareas de un proyecto con la mayor duración necesaria para la terminación de la ejecución del proyecto, por lo cual determina el tiempo más corto en el que es posible completar un proyecto exitosamente. Por tercera vez, aquí aclaramos que la ruta crítica entonces tiene que transitar por aquellas actividades de mayor duración. Del nodo 1 al 2, ¿cuál es la alternativa de tránsito de la actividad? Únicamente la actividad A. Entonces, la ruta crítica tiene que transitar por la actividad A. Pero del nodo 2 ya hemos reconocido que pueden partir 3 actividades, la B, la C y la D. Si nosotros hacemos un análisis, podemos ver a primera vista de que la actividad de mayor duración es la C. Entonces, en teoría, la ruta crítica tendría que transitar por esta actividad C. Sin embargo, no es así. ¿Debido a qué? Al hecho de que hay que considerar que la actividad B termina en un tercer nodo, pero da inicio a una, en este caso, cuarta actividad, la actividad E. De tal forma que la ruta más larga, en este caso, sería la que transite de la actividad B por la actividad E hasta el nodo 5. ¿Por qué? Porque si sumamos las duraciones, tenemos 2 unidades de tiempo en la actividad B y 3 para la actividad E. En total tenemos 5 unidades de tiempo versus las 4 que originalmente habíamos identificado para la actividad C. Pero existe una tercera alternativa, la alternativa de la ruta crítica que vaya por la actividad D, transite por el nodo 4 y termine a través de la actividad F en el nodo 5. Entonces, en este caso, si nosotros analizamos, tendríamos una duración de 1 unidad de tiempo en la actividad D más 4 unidades de tiempo en la actividad F. En ese sentido, si ustedes quieren, esta primera ruta crítica vendría a tener una duración igual a la tercera alternativa. Y esto es lo que vamos a ver a continuación. Dice, sin embargo, en este caso del ejemplo puede existir una ruta crítica alternativa, la que acabamos de hacer mención, a través de la actividad D y la actividad F. De tal manera que alternativamente la ruta crítica de este ejemplo, que nosotros originalmente habíamos marcado por la actividad A a través de la actividad B y la actividad E, que en este caso sumarían 5 más 2, 7 más 3, 10 unidades de tiempo, o en su defecto, habíamos aceptado eso, que podemos ir alternativamente por la actividad, como ruta crítica, por la actividad A, pasar por la actividad D y terminar a través de la actividad F. En este caso también tiene la misma duración. A5 más D1, 6, más F4, 10. Entonces, en el ejemplo que hemos utilizado, la ruta crítica puede ser alternativa a través de la actividad A, B, E o también a través de la actividad A, D, F. Pero no es correcto el considerar como otra ruta alternativa la actividad C. ¿Por qué? Porque la actividad C no es la de mayor duración. Claro, dura 4. En cambio, las dos alternativas mencionadas duran 5 unidades de tiempo. Si nosotros teóricamente diseñáramos la ruta crítica por la actividad C, con seguridad que nos va a faltar una unidad de tiempo. O sea, efectivamente sería el camino más corto en teoría, pero no nos va a permitir concluir en forma exitosa la implementación del proyecto. Bueno, dicho esto, podemos llegar a la conclusión de que el objetivo esencial de una red de desempeño, que constituye una herramienta de cálculo y una representación visual de las
dependencias entre las tareas del proyecto radica en determinar la trayectoria óptima a seguir, ruta crítica, para minimizar el tiempo requerido y por ende el costo en la implementación de un proyecto. Ojo, esto cuesta un poquito entender. Dice, radica en determinar la trayectoria óptima a seguir, la ruta crítica. ¿Cuál es la trayectoria óptima a seguir? La que pasa por las actividades de mayor duración, pero dice para minimizar el tiempo requerido. Correcto. O sea, nosotros tenemos que completar toda la trayectoria necesaria de las actividades que nos permitan terminar el proyecto. Y eso representa el tiempo mínimo requerido. Porque reitero, si nos vamos en el caso del ejemplo por la ruta C en vez de ir por las otras dos alternativas, vamos a tener solamente 9 unidades de tiempo. Ah, pero es menor tiempo. Sí, pero con 9 unidades de tiempo nosotros no vamos a poder completar la totalidad de la trayectoria de las actividades requeridas. Este aspecto lo vamos a poder entender mejor en una próxima clase donde realicemos un ejercicio práctico, pero sin embargo, desde el punto de vista teórico es importante por lo menos memorizarlo. Por último, en esta clase vamos a hacer referencia a los métodos de programación de redes, que son los instrumentos que nos permiten calcular la duración de cada actividad, que de acuerdo a las recomendaciones vendría a constituir el tercer paso, el establecer la duración de cada actividad. Y entre otras técnicas y métodos, nosotros vamos a hacer referencia a dos, las más utilizadas, o los más utilizados, porque me refiero a los métodos. En este caso, el método PERT, que responde a una abreviación de su definición en inglés. Podemos decir que es una técnica de redes utilizada para programar y controlar proyectos cuando hay un grado extremo de incertidumbre, quiere decir que cuando no se dispone de información certera y cuando el control sobre el tiempo es más importante que el control sobre el costo. Este es un aspecto que lo vamos a ver después. En ese sentido, el método PERT, proporciona un medio útil para el análisis de problemas de planeación. Estamos planeando la ejecución de un proyecto. Es útil frente a la incertidumbre. Es aplicable en proyectos nuevos. Claro, en proyectos nuevos no hay experiencia, hay incertidumbre, en el que no existe experiencia previa. Generalmente se hace referencia a que este método fue desarrollado durante la Segunda Guerra Mundial en ocasión de diseñar la ejecución de proyectos de construcción de hidroaviones, de barcos de guerra con características especiales que no tenían experiencia. Era la primera vez que diseñaban este tipo, la ejecución de este tipo de proyectos, y obviamente existía incertidumbre de cuánto podría durar cada actividad. Entonces, en ese sentido, se utiliza esta fórmula probabilística que relaciona el tiempo óptimo, en este caso está simbolizado por A, o sea, el tiempo óptimo, el tiempo mínimo que se necesita para llevar a cabo una actividad, más el tiempo medio, pero no estamos hablando del promedio, sino de la media del tiempo medio, y más el tiempo pesimista o el tiempo más largo que se considera que se necesitaría para llevar a cabo una actividad, de tal forma que se saca una relación probabilística sumando un tiempo óptimo, un tiempo mínimo, a 4 tiempos medios, más un tiempo pesimista o de mayor duración, y este resultado dividiendo entre 6. De tal forma que cuando no existe información, no existe experiencia, cuando nos encontramos ante una incertidumbre, podemos realizar la estimación de la duración de cada actividad aplicando esta fórmula probabilística. Al contrario, el CPM, que está basado en la ruta crítica, podemos decir que es utilizado para planear y controlar proyectos, al igual que el PERT, pero en este caso basándose en la ruta crítica, que es el camino que tiene que transcurrir por las actividades de mayor duración, pero que a su vez esto implica el menor tiempo necesario para llevar a cabo un proyecto en forma completa. Entonces dice que el CPM se emplea cuando los tiempos y costos se pueden estimar relativamente bien. O sea, cuando existe información confiable, cuando se tiene experiencia en la ejecución previa en la ejecución de proyectos similares, en este caso referido
a tiempos reales o determinísticos. El CPM considera el concepto de que existe una compensación entre el tiempo que se demorará en complementar una actividad y el costo de los recursos, a diferencia del PERT que dice que considera sobre todo un control más importante del tiempo sobre el control del costo, pero reitero, esto vamos a ver ya en la aplicación práctica. Por último, podemos decir que el CPM, el método de la ruta crítica, tiene como aplicación, o su aplicación más bien se orienta a proyectos donde se disponga de información empírica. O sea, doy como ejemplo una fábrica de cemento. O sea, en el mundo se han construido muchas, yo creo que miles de fábricas de cemento. Entonces, ya se dispone de experiencias respecto a la duración de cada una de las actividades similares que se requieren llevar a cabo para poder implementar una fábrica de cemento y por ende se puede aplicar el método CPM. A diferencia del ejemplo que habíamos dado de la Segunda Guerra Mundial, donde fue por primera vez que se construían barcos de guerra de grandes proporciones, hidroaviones, que no se disponía de experiencia respecto a la duración de las actividades, de las cientos o miles de actividades que seguramente implicaban la construcción de un barco de esta naturaleza. Dicho esto, tendríamos todo el marco teórico referido a lo que es una red de desempeño que es necesario complementar con la revisión bibliográfica que se les ha proporcionado a efectos de que una próxima clase a través del Zoom nosotros podamos desarrollar un ejemplo que nos va a permitir el entender mejor todo lo que hemos utilizado como marco teórico y sobre todo aplicar a casos prácticos. Les agradezco mucho por su atención y les recomiendo dar lectura a la bibliografía inherente a estos temas. Gracias y hasta una próxima oportunidad.